Existe un lugar que es muy antiguo y muy raro y que genera un montón de preguntas para las que no tenemos respuesta. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Algunos misterios de la antigüedad, todavía a día de hoy, continúan siendo indescifrables. Convivimos con ellos, se encuentran aquí, en nuestro mismo mundo, y no logramos hallar explicación para las flagrantes imposibilidades que ponen de manifiesto ante nosotros, recordándonos que no lo sabemos todo. Determinados misterios de este tipo son de sobra conocidos, pese a no hallar la solución a los enigmas que presentan, y tal vez, precisamente, este sea uno de los motivos para ello. Edificaciones realizadas por lo que a priori consideramos sociedades primitivas, consecuentemente, con conocimientos primitivos, y aún así capaces de diseñar, proyectar y levantar algunas de las mayores maravillas de su tiempo. Alusiones a los misterios de las grandes pirámides o la Esfinge en Egipto, Stonehenge en Inglaterra, los maravillosos Moais en la isla de Pascua o Pumapunku en Bolivia serían solo algunos de los ejemplos de diversas construcciones y tallas que presentan irregularidades lógicas esparcidas por todo el planeta. Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos en una un tanto menos conocida, si bien en el caso que nos ocupa puede albergar uno de los mayores secretos del mundo antiguo, las ruinas de Baalbek. Se trata de un lugar arqueológico que podría recibir su nombre del dios fenicio Baal, que se encuentra situado en el actual Líbano, en el punto más alto sobre el valle de Bekaa. Y lo primero que atraería la atención de un visitante, sin duda, sería la visión de un complejo que conserva estructuras y ruinas de edificios y templos romanos que todavía conservan su belleza. Algo realmente curioso debe de tener este lugar imbuido tal vez de una aura mística, y es que diferentes pueblos y culturas quisieron hacerse con él. Cabe mencionar que pasó por un periodo helenístico, en el que la ciudad fue bautizada como Heliópolis, denotando tal vez un posible culto solar. Tras ello fue conquistada por el Imperio Romano hacia el año 64 a.C., quienes erigieron diversos templos para sus deidades. Posteriormente se dio una etapa bizantina, tras la llegada del cristianismo, durante la cual se destruyeron las estatuas de los dioses que allí se hallaban, y algunos templos fueron transformados en iglesias. Y más adelante sería conquistada por el pueblo árabe, durante el cual se erigirían mezquitas. También caería bajo saqueos mongoles y pasaría a formar parte del Imperio Otomano. Como vemos, esta localización despertó el interés de todo aquel que en algún momento posó su mirada sobre ella, y a lo largo de la historia se han erigido nuevas estructuras, una y otra vez, siempre en el mismo emplazamiento. Pero no es en estos periodos históricos donde se esconde el misterio de Baalbek, sino que debemos remontarnos mucho tiempo más atrás. ¿Cómo se originó? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron fascinación por establecer un lugar de culto aquí? Parece ser que tendríamos que situarnos en la Edad de Bronce para hallar a los primeros moradores del lugar. Y es que se han encontrado dos asentamientos de origen cananeo bajo las ruinas. Sin embargo, es posible que su origen sea incluso anterior y desconocido. Algunos investigadores piensan que sacerdotes egipcios o asirios pudieron fundar una colonia en este mismo punto. Como hemos mencionado, en el recinto destacan diversos templos romanos, y es que este pudo haber sido uno de los principales lugares de culto del imperio, quienes dedicaron 3 edificaciones a diferentes deidades, Baco, Venus y Júpiter, y el enigma se halla justo bajo lo que queda en pie de este templo, del cual 6 columnas todavía se yerguen sobre una plataforma de considerable tamaño, compuesta por algunas de las
piedras talladas para la construcción más grandes de toda la historia de la humanidad, que actuarían como cimientos para el resto de estructuras que los diferentes pueblos fueron levantando sobre ellas a lo largo del discurrir del tiempo. Se trata de un conjunto de más de 20 piezas talladas de roca caliza que pesan alrededor de 450 toneladas cada una, pero las hay todavía mayores. Serían los llamados trilitones, 3 elementos colosales colocados sobre los cimientos, con un peso individual que ronda las 1000 toneladas. Para referencia, debemos de tener en cuenta que la pieza de mayor tamaño, utilizada en la Gran Pirámide de Giza, pesa aproximadamente 80 toneladas. Pero todavía hay más datos a considerar. Un punto a tener en cuenta sería el de que las piezas de mayor tamaño no se emplazan a nivel del suelo, sino sobre unos cimientos, por lo que tuvieron que ser levantadas para posicionarlas en donde actualmente descansan. Un hecho que resulta ilógico. ¿Por qué colocar las piezas más grandes sobre otras de menor tamaño? Una pregunta que ha hecho a algunos plantearse si no se tratará de una estructura invertida. La plataforma se encuentra situada sobre una colina, por lo que las piezas tuvieron que ser llevadas hasta allí, con la complejidad añadida que ello representa. Algunas de las piezas están colocadas con tal nivel de exactitud y tan juntas unas de otras que es imposible lograr encajar una hoja de papel entre ellas. Otro dato es que la cantera de donde se extrajo la caliza para las colosales tallas se encuentra a algo menos de medio kilómetro del lugar, por lo que también tuvieron que ser transportadas desde allí. Una tarea colosal, teniendo en cuenta las dimensiones y el peso de las piezas. Es en esta misma cantera donde se encuentra la pieza de mayor tamaño de todo el complejo, pesando unas 1200 toneladas, que descansa en ángulo y parcialmente enterrada en el suelo. Todavía unido a ella, espera a ser liberada. Podría ser el bloque tallado más grande de la historia del que tengamos conocimiento. Y finalmente, que los estudios sobre la erosión de las rocas indican que esta enigmática plataforma ya se encontraba allí antes de la llegada de los romanos. Ante todo esto, una pregunta se evidencia: ¿cómo pudieron llevar los bloques hasta el lugar? ¿Cómo pudo realizar tal portento de la ingeniería un pueblo tan antiguo, llegando a alzar pesos que nosotros hoy no podemos levantar? ¿Y cómo lo hicieron con tal increíble precisión? Y aún más, ¿quiénes y para qué lo construyeron? Como cabría esperar, los investigadores han lanzado varias teorías al respecto, de las cuales una muy interesante es la que refiere que la enigmática plataforma sería precisamente una plataforma de aterrizaje, tal vez como parte de un puerto espacial. Esta teoría se apoya sobre antiguas leyendas alrededor del dios Baal, en las que se menciona que este fue precisamente el lugar sobre el que se posó cuando provino del cielo. Y hasta se refiere en algunas ocasiones que Zeus y por tanto Júpiter podrían ser también representaciones de esta misma deidad. De esta forma se habrían estado venerando durante siglos la localización desde la que los dioses partían hacia los cielos o llegaban desde ellos. Unos dioses que pudieron haber sido extraterrestres, como propone la teoría del antiguo astronauta, quienes llegaron con una tecnología tal que la antigua humanidad no pudo hacer más que tomarlos por deidades, y gracias a la misma hubieran tenido la capacidad de levantar rocas gigantes con facilidad. Si bien, para considerar esta teoría, debemos de presumir que no se habían construido edificaciones o lugares de culto antes de la llegada de griegos y romanos, quienes pudieron haber destruido los templos que allí se encontraran para construir así los propios. Otra teoría referiría que el lugar fue levantado por gigantes, respaldándose para ello en los incontables mitos acerca de estos seres, presentes en casi todas las culturas del mundo, desde las civilizaciones más espléndidas hasta las tribus más pequeñas, sugiriendo de este modo que tal vez, en un pasado remoto, pudieron habitar en nuestro planeta estos seres de grandes proporciones. Los nefilim bíblicos, los Jotun nórdicos
prehistóricos, los gigantes griegos, serían algunos ejemplos de ello. Por último, algunos investigadores también afirman que pudo tratarse de una sociedad o de una humanidad previa a la nuestra, que tal vez desapareciera en la historia. Una cultura que dispondría de una tecnología que se perdería en el tiempo, y para ello hacen referencia a diversos mitos sobre civilizaciones avanzadas desaparecidas. El más notorio de ellos, sin duda, sería el de la Atlántida. Desde luego, se trata de un misterioso lugar que parece haber tenido una notable importancia a lo largo de la historia, y durante siglos diversos grupos se han visto atraídos hacia él, convirtiéndose así en un punto sagrado para todas las religiones que se han detenido ahí. ¿Qué es lo que hacía de Baalbek un sitio tan importante? ¿Y cuál es su origen? ¿Sabremos algún día exactamente lo que sucedió en el pasado de nuestro planeta? Llamativamente, se trata de un lugar que, a pesar de los siglos, todavía guarda sus secretos con celo. Y, por supuesto, es un lugar muy raro. Pero, cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!